Buenas tardes a todos. Bueno, es un gusto estar aquí. Es complicado por el tema, pero aún así voy a disfrutarme en la medida posible. En primer lugar, dar las gracias a Elena Toroja, que de verdad que ha sido un lujo trabajar contigo. También frustrante porque me has pedido tantas cosas a veces que no he sabido dónde podría hacerlo y cómo, pero sí me ha forzado a hacer el trabajo y la verdad es que estoy muy contenta con los resultados porque he entendido cosas que antes no entendía. No tanto sobre la secesión y la independización y todo esto, como el funcionamiento, digamos, de los órganos internacionales en un contexto como este, ¿no? Y cómo operan, por una parte, los que quieren lograr algo y cómo se defiende el Estado en frente de eso. En un contexto en el que no puedes argumentar lo que quieras, tienes que adaptar los argumentos a lo que hay, ¿no? Dentro de un marco institucional que se restringe bastante, ¿no? O sea, hay que respetar las reglas del juego, los requisitos para ser admisible el caso. Hay un montón de reglas que también sirven para proteger, digamos, el orden, el procedimiento, los intereses del Estado, etcétera. Y por otra parte, tienes que también dar juego a los individuos que quieren utilizar esos procedimientos, ¿no? Y es ahí, bueno, que voy a decir algo sobre este tema aquí. No voy a alargarme, pues también referirme a pues, lo que dijiste, Antonio, antes sobre lo que es mi vida, ¿no? Ir yendo, volviendo, ¿no? A mí me parece, o sea, es un gusto estar aquí en España, bueno, tanto en Madrid como en Barcelona, y también ver que todo es igual y al mismo tiempo no, ¿no? Pero todo el mundo estamos en esta situación, también en el norte, no somos o sea, no estáis aquí solos con esto, la sensación de frustración o de drama, ¿no? También en Suecia, por otros motivos, pero bueno, por los mismos motivos también, ¿no? Bien, me llamaban siempre la sueca en, en Madrid, los estudiantes bueno, me han enseñado la sueca, ¿no? Como no suele pasar que alguien era sueca ahí por los pasillos, pues yo sí me conocían así, no sabía, pero sí me entraba. Yo puedo salir del país, pero no puedo irme del país, o sea que voy y vuelvo, ¿no? Brevemente, entonces, lo que quería hacer era hablar un poquito del comité, un poco sobre lo que pasó en relación con las dos denuncias que fueron formuladas por los líderes catalanes y qué pasó con esas denuncias y cuál fue el resultado, ¿no? Y conocen ya esas denuncias que fueron planteadas ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sí, ¿no? Entonces no tengo tampoco alargarme tanto, ¿no? Bien, entonces, ¿en qué consiste el Comité de Derechos Humanos? Pues muy brevemente fue un órgano creado por un tratado, ¿no? Adoptado en 1966 por las Naciones Unidas. Es un órgano que supervisa la aplicación de este tratado. No es un órgano judicial, es un órgano contradictorio, tiene un procedimiento contradictorio, pero es un procedimiento por escrito, básicamente, ¿no? Y emiten decisiones, o sea, examinan esos casos que reciben, si han cumplido, digamos, los criterios de admisibilidad, y luego emitan lo que se llaman dictámenes, ¿no? Que esto lo sabemos. Y esos dictámenes, pues a nivel internacional no son vinculantes, ¿verdad? Pero son quizá, o es un debate abierto, ¿no? Si son vinculantes a nivel nacional en España. ¿Qué podemos lograr cuando vayamos a ese órgano? A ver, en el proceso catalán, ¿qué pasó?
Entonces, esto fue, bueno, hubo la declaración de independencia en octubre de 2017. Luego, en la primera demanda se plantea ya en marzo de 2018, que fue muy rápidamente, y fue planteada por el señor Puigdemont, ¿no? Y luego la segunda demanda se plantea en diciembre del mismo año, ¿vale? Y entonces la primera cosa que pasa aquí es que la pregunta es, ¿tan rápido? ¿Cómo es posible? Porque normalmente tienes que agotar los recursos internos antes de plantear una denuncia ante ese órgano, ¿verdad? ¿Y en qué consistía, digamos, las denuncias? Bueno, en el caso del señor Puigdemont, la verdad es que el tema principal fue el tema que él no podía volver a Barcelona para ser ¿no? investido de presidente después de las primeras elecciones, ¿no? Y denunció, digamos, la decisión del Tribunal Constitucional que decía, que exigía su presencia física en la ciudad. Luego, la segunda demanda, en realidad, tenía que ver con otra cosa, tenía que ver con el hecho de que una vez con los cargos de rebelión, los derechos políticos fueron suspendidos por un juez investigador, ¿no? Y esa medida fue colectiva y fue automática y fue bastante dramática. Y afectó también al señor Puigdemont, que estaba en Bruselas, pero aún así estaba incluido en esa decisión, ¿no? Bien. ¿Qué decide entonces el Comité de Derechos Humanos? Bueno, fue bastante llamativo, ¿verdad? Porque ganaron el caso, ¿no? Fue condenado, digamos, o el España fue responsable por violaciones de derechos políticos de todos estos denunciantes o autores de las denuncias, ¿verdad? ¿Y por qué? Han estudiado los casos, han mirado los detalles. La verdad es que es bastante impresionante porque el caso del señor Puigdemont excede de 40 páginas. 40 páginas, es decir, el doble de lo que está permitido normalmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El otro caso, el caso de Junqueras, es un caso más limpio, digamos. No, es un caso que tiene un comienzo y un fin y no cambia. No hay un proceso que se... Pero en el caso del señor Puigdemont es así. Si uno lo lee, se nota que va cambiando según va desarrollándose, digamos, las cosas sobre el terreno en casa, o en España, ¿no? Y esto influye, digamos, la comprensión y la capacidad de comprender realmente lo que pasó, ¿no? Pero digamos que la conclusión fue que la suspensión de los derechos políticos como parte de lo que era el proceso inicial, ¿no? de la sentencia del Tribunal Supremo era, vulneraba los derechos políticos, esa suspensión, porque no fue previsible según la ley. No se pensó que podía pasar que uno iba a ser, digamos, acusado por delito de rebelión, pues por lo que había pasado. Y solo por el delito de rebelión uno puede tener sus derechos suspendidos de esa manera, ¿vale? Y esto argumentó también el Comité de Derechos Humanos. Consideró que no era previsible. En segundo lugar, consideró que el procedimiento que se había utilizado no era equitativo y justo, ¿vale? Entonces, porque era como colectivo y automático, todos estaban inmediatamente, digamos, afectados por esa decisión. Y ahí sale, digamos, la responsabilidad del Estado. Vamos, en realidad, esos dos dictámenes se lanzan como 4 o 5 años después, que pueden, vosotros sabéis mejor que yo todo lo que ha pasado aquí entre 2018 y 2023. Entonces sale esa sentencia o ese dictamen
o sea, mucho más tarde, ¿verdad? ¿Y qué tipo de impacto puede tener? ¿Y qué pasó, ¿no? Durante todo ese proceso? A ver, porque no quiero alargarme, tengo 5 minutos más, ¿sí? Para mí, si uno reflexiona sobre esto, lo que es ser un órgano internacional con expertos independientes y todo lo demás, ¿no? Y piensas que ¿qué es lo que querían realmente los que iban al Comité de Derechos Humanos? No querían tener un dictamen sobre esa pequeña cosa, ¿verdad? Porque era una cosa que luego se consumió de alguna manera y siguió adelante el proceso, ¿no? España tampoco lo quería, porque España evidentemente estaba súper frustrado, o sea, protestaba en todo momento a todo lo que estaba pasando en el desarrollo del proceso. Pero aún así podemos decir, bueno, pero hay algo, hay un diálogo, hay una posibilidad de dialogar. Los problemas que hay, que yo veo, y tengo que seguir reflexionando sobre esto, en primer lugar fue que dos denuncias muy prematuras, en el sentido que se desarrolló muy rápidamente, o sea, como dijiste, ¿no? Que desde el comienzo fue un proceso internacionalizado, ¿vale? Y esto significaba que el proceso en Ginebra también estaba siguiendo todo lo que estaba pasando en España, ¿sí? Y la denuncia del señor Puigdemont también estaba cambiando según el desarrollo del asunto, ¿vale? Y entonces, al final, él amplió su demanda para incluir la misma demanda que la otra del señor Junqueras, y al final fue esa demanda que prosperó y nada más, ¿vale? Y esto es para mí interesante, como cuando no se trata simplemente de la duda si habíamos realmente agotado los recursos internos, pero también cómo el impacto que tiene, ¿no? Cuando uno hace una demanda tan prematura en ese sentido. ¿Por qué quería el comité admitir esa demanda? En el comienzo pues se notaba que, bueno, alegamos medidas provisionales. Cuando uno le alega medidas provisionales, indicas que estás ante un hecho urgente con daños irreparables. Y fue gracias a ese argumento, así lo entiendo, que se registró la primera denuncia. Y a partir de allí se quedó digamos, dentro del comité, no fue archivado, ¿no? Y luego, cuando miramos lo de agotamiento de los recursos internos, pues el comité utilizó ese hecho que dijo, bueno, pero en 2018 era muy urgente y se registraron las dos denuncias y por eso lo vamos a dejar como no siendo un problema, que esas dos denuncias hay que entender que no es normal que tenemos este tipo de planteamiento ante ese órgano, que vamos a desarrollando, ¿no? Todos los hechos, cambiando las demandas, etcétera, para finalmente examinar el caso 5 años más tarde. El comité tenía otro problema más allá de haber registrado el caso, los dos casos. Fue que al final los casos tenían que ver con una calificación inicial en procedimiento en la fase inicial, ¿no? Y lo que pasa aquí es que el Comité de Derechos Humanos no tiene mandato para reexaminar lo que está produciéndose a nivel doméstico internamente, ¿vale? Y esto a veces sirve a los que quieren cambiar o tener sus derechos conocidos, para otras veces no. Entonces el mandato es ese, ¿no? Entonces iba mucho más allá de lo que realmente debería haber hecho para examinar el fundamento de esas dos demandas. Y cuando uno pues reflexiona sobre esos dos casos, ¿no? Que se plantearon de forma
para mí, yo creo que sí, que es justo decir que fueron prematuras. No importa, porque al final esas dos demandas fueron admitidas las dos, ¿no? O sea que yo creo que, sinceramente, no había agotado todos los recursos internos, fueron planteados muy rápidamente y sin tener un resultado final a nivel doméstico antes de ir a denunciar el Estado español por lo que había pasado. Pero no pasó así, ¿no? Y esto claramente puede, de alguna manera, podemos decir que hemos flexibilizado los procedimientos internacionales. Y esta flexibilización, pues, puede tener algunos costes también, ¿vale? Puede tener algunos costes porque estamos usando o estrechando los procedimientos para lograr algo importante en ese momento, ¿no? Pero tenemos que también cuidar esos órganos internacionales que tenemos porque todo es muy frágil, digamos, no hay recursos, no hay, digamos, un apoyo moral e institucional más allá de lo que nosotros dotamos a esos órganos, ¿no? Y en ese sentido me hace pues pensar que quizá no deberíamos haber sido tan ellos mismos, los expertos en el órgano, debería haber sido un poco más cautela. Otra cosa que también me comentó Patricia Arias anteriormente es que no se reconoce en ningún momento la situación, el contexto. Es como totalmente, o sea, se desarrolla la narración de una cosa tan importante, con independencia, si estás en contra o estás en favor, se desarrolla una narración, y por favor que lo lean, sin tener un contexto, sin que haya, digamos, un reconocimiento, el por qué el Estado español reaccionó así, tan fuertemente que hacía, ¿no? No hay un reconocimiento de esto, entonces no se entiende bien el caso, salvo que somos de aquí, ¿vale? Y esto es otra cosa para mí llama la atención. Esto es una narración útil y esto me lleva al último comentario. Son dos dictámenes útiles para Cataluña, para España, para seguir adelante. Yo creo que no. O sea, fue como, bueno, ganamos este caso, ¿no? Ganamos esos dos casos, pero ¿qué dicen esos casos? Dicen que dice que el 9 de julio de 2018 hubo un error en el procedimiento. No dice ni siquiera si debería haber sido o no suspendidos todos los derechos políticos. Lo que realmente dice es que debería haber sido individualizado, ¿no? Esas suspensiones, si hacía falta o no en cada caso, etc. Entonces, ¿para qué sirve, digamos, más que, digamos, la idea simbólica de haber ganado algo, haber metido tantos recursos en ganar casos? Más allá no lo sé. Tengo alguna duda, ¿no? Porque no fue en realidad una cosa importante y sobre todo como no reconoce los derechos que ahora hemos estado discutiendo durante esa presentación. Gracias.